¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 164 y en esta ocasión hablaremos de El vuelo del dragón, de Anne McCaffrey. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. Me encantan los dragones. Son mis seres fantásticos favoritos. Los libros que tienen dragones como personajes importantes en su historia, o mejor aún, son protagonistas, tienen una alta probabilidad de llamar mi atención. Si además me dicen que es un libro en el que hay elementos de fantasía y ciencia ficción, pues eso hace que me interese aún más. Este es el caso del libro del que hablaremos esta semana, El vuelo del dragón, de la escritora norteamericana Anne McCaffrey, que fue publicado originalmente en 1968. Este es el primer libro en la serie de los jinetes de dragones de Pern, formada por una trilogía de libros escritos por Anne McCaffrey y luego continuada por múltiples autores. Esta es una serie de libros larga, que tiene más de 20 novelas y muchas historias cortas, contando las aventuras de los titulares jinetes de dragones de Pern. El vuelo del dragón originalmente se publicó como 2 noveletas, que son novelas de menor extensión y que en conjunto constituyen las 2 primeras partes de esta novela, que es la versión de la que hablaremos en este episodio. Cada una de estas noveletas ganó un prestigioso premio del mundo de la ciencia ficción y de la fantasía. Una ganó el premio Hugo y otra ganó el premio Nebula, que de paso fueron también las primeras veces en que estos premios fueron ganados por una autora. Aunque han habido autoras muy reconocidas en la ciencia ficción y en la fantasía, sigue siendo estos 2 géneros dominados principalmente por escritores hombres. Así que una autora ganara estos 2 premios por la misma obra es algo sobresaliente. Sobre todo, ten en cuenta que esto pasó hace casi 50 años. Y por algo será reconocido el trabajo de esta autora. Así que mejor empecemos a hablar de qué trata este libro. La historia de este libro ocurre en el planeta Pern. El planeta Pern se encuentra en un sistema solar en el que cada cierto tiempo se acerca mucho a la órbita de un planeta gemelo que tiene. Esta proximidad hace que se produzca un fenómeno que pone en riesgo la vida de Pern. Unas cosas llamadas los hilos hacen acto de presencia, y esto tiene consecuencias devastadoras para todas las formas de vida de Pern. En este planeta en Pern se han establecido una colonia de seres humanos que decidió adoptar un estilo de vida más sencillo, con menos tecnología de la que tienen realmente. Después de todo, son capaces del viaje interestelar, así que su nivel de tecnología es muy avanzado. Todo esto ocurre en el futuro lejano de la humanidad. Lo único que estos seres humanos hacen antes de empezar su vida en Pern es una modificación con ingeniería genética de una especie muy particular, nativa de Pern. Esto lo hacen para su protección, pues necesitan poder defenderse de estos hilos en la época en que su planeta gemelo se aproxima a Pern. Esta especie son los dragones. Y vuelan, lanzan fuego por la boca y hacen otras cosas más. Tienen aspecto de reptiles gigantescos con alas. Y con las modificaciones genéticas tienen telepatía. Por alguna razón hay dragones en Pern, y los humanos los adoptan como compañeros y defensores. Después pasa mucho tiempo y la colonia empieza su propia historia, y olvidan un poco cómo fue que llegaron a Pern, el origen de los dragones y la tecnología con la que disponen. Y mucho tiempo después es que nos encontramos con el inicio de nuestra historia, con una joven llamada Lesa. Ella es heredera de la familia gobernante del fuerte Roata. Sin embargo, aunque ella técnicamente es una princesa, vive trabajando como una sirviente en el castillo del fuerte Roata, haciendo trabajos de limpieza y ocultando su origen familiar. Esto porque Fax, un conquistador cruel y amante de la guerra, ha usurpado el trono de Roata y de otros fuertes cercanos, ganando influencia en todo Pern. Fax asesinó a la familia de Lesa cuando ella era más joven. Por esa razón, Lesa ansía con poder vengarse y con poder recuperar el trono de Roata que le corresponde. Esto no es fácil, porque Fax ya ha acumulado mucho poder y se está volviendo en un líder muy importante en todo Pern.
pero de todas maneras Lesa hace lo que puede. Para ello, utiliza sus habilidades telepáticas, aunque realmente no entiende por completo cómo funcionan. Lo que sí sabe es que puede influenciar un poco el comportamiento de los demás. Y con esto sabotea tanto como puede a Ruata, para que Fax se canse del fuerte y renuncie a gobernarlos por considerarlos inútiles. Es un plan a largo plazo. Ella se encuentra haciendo esto cuando un día descienden de los cielos un grupo de jinetes de dragones de bronce del Weir Benden. Un Weir es el nombre que recibe un clan de dragones. En este caso, los dragones de color bronce. Y estos jinetes de dragones llegan a este lugar buscando al gobernante de Ruata, a Fax, puesto que se encuentran en una búsqueda. Y la tradición dicta que deben ser atendidos y se les facilite todo lo que necesiten, en particular lo que están buscando. Sin embargo, Fax, al recibirlos, los insulta de maneras sutiles y deliberadas. Verás, en Pern existe una etiqueta rígida en cuanto a la manera que hay que tratar a los jinetes de dragones, y también cómo deben tratarse entre sí los nobles. Dado que los jinetes de dragones tienen un papel muy importante en Pern, se les debe tratar con deferencia y respeto. Y faltarle al respeto a un jinete de dragón es motivo de duelo. Hay que resarcir la falta. Lo cual es malas noticias para quien haya agraviado a un jinete de dragón, pues todos ellos son entrenados desde muy pequeños en el combate y son rivales formidables en la lucha cuerpo a cuerpo, a distancia y en estrategia. Eso y además tienen dragones como acompañantes, con los cuales tienen un vínculo telepático tan cercano que son como una sola entidad, jinete y dragón. Y sí, son dragones de tamaño normal, si podemos tener un tamaño normal para un dragón, por lo tanto son criaturas imponentes, poderosas y sumamente destructivas. Fax, sin embargo, no parece impresionado e insinúa que los jinetes no son tan importantes, pero lo hace de una manera mañosa que impide que los jinetes puedan exigir saldar cuentas de honor. Flar, líder de los Weirbenden, toma nota del comportamiento de Fax, pero es cauteloso, acepta la hospitalidad y, si podemos llamarle, se mantiene al margen de lo que está pasando con Fax y el fuerte Ruata. La búsqueda es mucho más importante que la falta de respeto de un aspirante tirano o lo que esté pasando en su fuerte, por lo menos en ese momento. Y es que la búsqueda, en realidad, se trata de encontrar a mujeres de voluntad fuerte y carácter firme, que sean capaces de hacer impronta con un dragón. Recientemente, en el fuerte de los dragones de bronce, ha sido puesto un huevo de dragón dorado, del cual nacerá una reina. Para eso necesitan a una mujer excepcional, que haga impronta con el dragón cuando nazca, no tendrá con quien establecer un vínculo telepático. Lesa, aunque no sabe exactamente de qué se trata la búsqueda de los jinetes, se decide a aprovechar las circunstancias para acabar de una vez con toda con Fax. Una de las mujeres de Fax, que podríamos decir que es su esposa, está embarazada, y el bebé que nazca será heredero del trono de Ruata, en caso de que Fax muera. Lesa manipula a la esposa de Fax de modo que tenga un parto prematuro, causando así que ella muera, y también el hijo nonato de Fax. Esto, por supuesto, hace enojar muchísimo a Fax y deja en evidencia el estado deplorable en el que se encuentra Ruata, en el cual puede morir un heredero al trono. Los jinetes de dragón, entre sus responsabilidades, tienen que asegurarse de que los gobernantes de los fuertes de Pern cuiden de las tierras que gobiernan. De lo contrario, deben arreglar los problemas. Así que, finalmente, Fax y Flar, el líder de los jinetes, tienen motivos para enfrentarse en combate singular. El rey, veterano luchador y guerrero, contra Flar, el joven y altamente entrenado jinete de dragón. No sin que antes Flar se haya dado cuenta de los talentos de Lesa. Es hasta ahora la mejor candidata para convertirse en la compañera de la reina de los dragones que está a punto de nacer. Un papel que será muy importante, porque se acerca el planeta gemelo de Pern y con él una catástrofe. ¿Logrará Flar liberar a Ruata? ¿Será Lesa la compañera ideal para la reina de los dragones? ¿Y podrá Pern salvarse de la amenaza inminente de la estrella roja? Eso lo descubrirás leyendo El vuelo del dragón de Anne McCaffrey. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de ¿qué tiene de bueno? ¿Por qué disfrutarías de leerlo? En primer lugar, porque combina la ciencia ficción con la fantasía.
Esto es algo parecido a lo que ocurre en un libro del que hablamos recientemente en el podcast, El mundo de Rocanon, de Úrsula K. Le Guin. De manera muy similar a lo que ocurre en aquel libro, en El vuelo del dragón también se nos da una explicación más o menos científica de algunos fenómenos que en libros de fantasía son considerados magia, en particular de los dragones, acerca de cómo es que pueden volar y sobre todo cómo es que pueden disparar fuego por la boca. Esto podría sonar a que le quite el encanto a estas criaturas fantásticas, pero yo creo que no realmente, porque además de estas habilidades tradicionales de los dragones como volar, tener una piel muy resistente y lanzar fuego, son telépatas y pueden teletransportarse. Así que les quita un poco el encanto mágico de criaturas que no sabemos de dónde vienen o cuál es su origen real, y a cambio se les dan atributos que son producto de la manipulación genética en el pasado remoto de Pern. A mí esto me resultó bastante entretenido porque a lo largo de la historia del libro se nos van presentando distintos elementos de la cultura del mundo de Pern que han sido moldeados por las características particulares de los dragones. Como los dragones tienen una tarea sumamente importante que es proteger al planeta de Pern de las incursiones de su planeta vecino, su planeta gemelo, una enorme cantidad de cosas en la vida diaria de los habitantes de este planeta gira en torno a mantener a los dragones en óptimas condiciones y hacer que los jinetes de dragón sean una parte fundamental en la organización social de todo el planeta. Aunque no lo parezca, hay varios momentos en el libro en los que de manera indirecta nos vamos dando cuenta de cómo es que Pern logra funcionar. Es una colonia lejana de los seres humanos que ha decidido vivir al estilo medieval, en lugar de aprovechar la tecnología de la que disponen. Por lo tanto, son habitantes peculiares. Y por eso se pueden dar cosas como un tirano como Fax, y también la división muy particular que tienen los trabajos en Pern. De hecho, esta es una manera muy inteligente en la que la autora nos muestra cómo son las características de este mundo, a través de la necesidad de encontrarle solución a un problema que es la incursión de este planeta gemelo de Pern, es que conocemos toda la organización de la sociedad y cuáles son las responsabilidades que tienen sus habitantes y la tecnología que han desarrollado para poder atender a este gran problema. No es como si los dragones fueran la solución a todos los problemas. Bueno, sí en parte, pero para poder mantenerlos en buenas condiciones se requiere de todo un sistema que les dé soporte. Otro aspecto positivo de este libro es Lesa, que es un personaje femenino muy interesante. Es complejo y no del todo convencional. En una historia más tradicional, Lesa sería una damisela esperando a ser rescatada. Después de todo, es una princesa, sus padres han sido asesinados y hay un usurpador en su reino. Pero ella no se comporta ni nunca asume este papel. Al contrario, es muy asertiva y actúa de una manera que es no precisamente noble. Su manera de solucionar esta situación usa técnicas astutas aprovechándose de la vulnerabilidad de otras personas para lograr su meta. Básicamente, engaña a los jinetes de dragones para lograr que Flar, el líder de estos jinetes, y Fax, el tirano al cual quiere derrocar, se enfrenten uno al otro. Y de esto no se dan cuenta ni Fax ni Flar hasta que ya es muy tarde. Y no se arrepiente de hacer esto, al contrario, ella está convencida de que hizo lo que tenía que hacer para lograr recuperar el trono del fuerte Roada. Esta es la manera de comportarse de Lesa a lo largo de todo el libro. No es un personaje que acepte lo que le pasa, sino que siempre está buscando la manera de que los eventos a su alrededor tengan sentido para ella. No acepta órdenes sin cuestionarlas y cuando asume una responsabilidad lo hace con completa convicción. Realmente Lesa es la protagonista de este libro, aunque en un principio te da la impresión de que los protagonistas son los jinetes de dragones, que son el equivalente a caballeros con armadura brillante. Pero no, aquí la protagonista es una princesa, y una princesa que no tiene miedo de ensuciarse las manos para arreglar las cosas que se le ponen enfrente. Eso también es algo positivo. Y por último, la manera en que es contada la historia te hace sentir que Pern es un mundo del cual se pueden contar muchas historias. Y bueno, una serie de libros con más de 20 novelas es evidencia de esto. Este es un aspecto que a mí en lo personal me gusta mucho encontrarme en los libros, que es un mundo que se siente real, auténtico o verdadero, del cual, en este caso, la autora
nos muestra solamente una parte de ese mundo, que es relevante a la historia que nos está contando en este momento, pero que si quisiera nos podría contar muchísimas historias porque hay naciones enteras, hay una gran historia detrás de nuestros personajes y hay mucho futuro por explorar. De modo que al leer este libro vas teniendo esta sensación de descubrimiento, de exploración que es muy satisfactoria. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de ¿qué tiene de malo este libro? ¿Por qué no te gustaría leerlo? En primer lugar, los personajes son un poco antipáticos. Estas tradiciones que existen en Pern de cómo tratar a los jinetes de dragón, de cómo deben tratarse los nobles, de que los jinetes de dragón parezcan personas muy estiradas, cuadradas, o en otras palabras, con una manera de ver al mundo muy rígida y que difícilmente aceptan experiencias nuevas o cambiar su manera de hacer las cosas. Muy dogmáticos. Lesa, con su personalidad muy independiente, que no acepta órdenes de nadie, ni consejo de nadie, ni ayuda de nadie, esto hace que tome algunas decisiones que son terribles y que tú como lector te das cuenta que no son una buena idea, pero Lesa lo hace de todas maneras. Además de que realmente sí es egoísta. Y estos personajes, los jinetes de dragón y Lesa, son los principales, son a los que acompañamos todo el tiempo. Y hay otros personajes más que también tienen estos defectos, estas fallas de carácter muy evidentes. Esto para algunos lectores y lectoras los hace más interesantes, los hace personajes más complejos y con profundidad. Pero también para otros lectores y lectoras puede hacerlos insoportables. Así que considéralo. Por otra parte, la manera de contar la historia se siente muy lenta. No es un libro largo, pero yo sentí que sí lo fue, a pesar de que disfruté de leerlo. Estas descripciones acerca de las costumbres de Pern, de los lugares de Pern, de las tradiciones de Pern y de todo lo que tiene que ver con este planeta, sus habitantes, su organización social, es descrito no con detalle, pero sí de una manera extensa. No llega a ser tan descriptivo como J.R.R. Tolkien, pero se le acerca por momentos. Y puede llegar a desesperarte porque la información que se nos presenta acerca de la historia de este mundo y de las maneras en las que los personajes deben resolver el problema que tienen, se van presentando de manera fragmentada. Así que en un capítulo se te presenta un poco de la información que es relevante para la historia y pasan capítulos antes de que se te presente otra pieza de información relevante. Este libro te pide mucha paciencia para mostrarte el mundo de Pern. Así que también tenlo en mente. Y, en resumen, ¿recomendaría El vuelo del dragón de Anne McCaffrey? Para cierto público, este libro puede resultar una lectura sumamente atractiva. Combina fantasía y ciencia ficción, metiéndose de lleno a las implicaciones de un mundo con dragones de verdad y cómo esto moldea una sociedad. Y además, tiene una protagonista femenina muy fuerte e interesante. Pero, al mismo tiempo, todo esto también puede hacer que lectores y lectoras encuentren que este libro es lento y con personajes antipáticos. Diría que lo determinante es tu afecto por la ciencia ficción. Entre mayor sea, más disfrutarás de este libro. Yo, como disfruto de la ciencia ficción, pues lo encuentro bastante recomendable. Pero ten esto en mente. Y eso es lo relacionado con el libro de esta semana, El vuelo del dragón de Anne McCaffrey. Ahora la parte final del podcast. Como cada semana, este podcast es traído a ti gracias a los benefactores de Alaventura. Cada mes, los patrones de Alaventura con sus donativos ayudan a que este podcast continúe, pues cubren muchos de los gastos que se van asociados a la producción de un podcast. Si tú quieres saber cómo puedes ayudar a este podcast, puedes visitar patreon.com/alaventura. O también puedes ayudar visitando alaventura.net. Allí hay una sección que se llama Comprar los libros, en la cual te encontrarás con una lista de todos los libros de los que hemos hablado en Alaventura para que los puedas comprar en Amazon México. Con eso también ayudas al podcast. Y esta semana tenemos saludos que ya habían quedado pendientes para las personas que escuchan este podcast. Hay saludos para @alena_alin, que me ha recordado que me falta leer a Isabel Allende. Ya tengo en la mira sus libros, solo es cuestión de tiempo para que termine de leerlos y pueda hablar de ellos en Alaventura. También saludos para @que leemos hoy,
que les recomiendo que busquen su podcast en iTunes o lo pueden encontrar en la página de Podcast Amigos en alaventura.net. Es un podcast muy bien producido y que te resultará muy interesante porque estoy seguro que te gusta leer. Saludos también para @manofuerte, saludos para @ricardoisrael, que me pregunta si hemos hablado antes de Terry Pratchett en el podcast. Aún no. Y eso que hay libros de Mundo Disco que me gustan mucho. Por alguna razón nunca me he decidido a hablar de ellos. Y es que es una serie muy extensa también de libros que puedes empezar en muchos puntos, así que es cuestión de decidir por dónde iniciar. Saludos también para @c-blasphemy666 y para @gerardo-hdzm. Tenemos también saludos para personas que interactúan con A la Aventura en Facebook. Saludos para Milton Ferreira, para Orlando Muñoz, para Manuel Chatelain y para Luis Eduardo Monsalvo, que me pregunta sobre los episodios con spoilers y todo. Yo sé que son episodios muy gustados, pero que toman mucho tiempo preparar, así que los considero más bien para ocasiones especiales. También saludos para Santiago Navarro, que a través de un correo electrónico me ha recomendado un libro que no conocía, el cual espero poder leer pronto, y también saludos para Clara Meneses. Y por supuesto, no te olvides visitar alaventura.net, ahí están los enlaces hacia Twitter, Facebook, correo electrónico de este podcast, los podcast amigos, todos los episodios del podcast, los enlaces para suscribirte y algunas cosas más. Todo en alaventura.net. Y esto es todo. Que tengas un excelente día. No dejes que nadie te convenza de que no eres especial, porque sí lo eres, a tu manera. Y recuerda, quien tiene voluntad, puede. Quien intenta, hace. Y quien ama, vive. Hasta la próxima.